soy psicóloga, estoy en el cole desde hace poco tiempo, pero nada, muy contenta, muy complacida de pertenecer a esta gran familia. Soy de Venezuela, tengo 10 años en España, aquí me vine a hacer la formación y nada, de verdad, soy madre de 3 hijos, 3 chicos, un adolescente ya saliendo de la adolescencia y un preadolescente y un pequeñito, ¿vale? O sea, tengo todas las crisis, digamos, todas las crisis. Entonces, el tema que nos toca ahora, ¿cómo conectar con tu hijo adolescente? Es un tema que vamos, debería estar la sala más llena, porque necesitamos conectar. Un adolescente, cada uno de los que está aquí tiene un adolescente en su inicio, o un adolescente ya en su etapa propiamente dicha. Es fundamental, ellos están en la ESO, en la etapa de secundaria y bachiller, es un proceso de crecimiento y hay muchos cambios. Entonces, en esos cambios tenemos que tener la necesidad de conectar con ellos, ¿vale? Os voy a comenzar con estos, digamos, pensamientos bastante controversiales, ¿vale? Que quiero ver si se aplican a la realidad. Son pensamientos o ideas controversiales que han dicho personajes importantes, personajes que todos conocemos, ¿vale? El primero dice: los niños de hoy aman el lujo, tienen malos modales, desprecian la autoridad y no respetan a sus mayores. Prefieren la charla a la actividad física, son tiranos de sus padres y maestros. ¿Os suena esto? Sí, suena. ¿Vale? La juventud de hoy está corrompida hasta el fondo del alma. Los jóvenes... No pasa nada. Adelante. Los jóvenes son malvados y perezosos. No serán como la juventud de antes y no podrán preservar nuestra cultura. Fuerte, ¿no? Un poco fuerte. Un poco fuerte. Los jóvenes siempre han sido problemáticos porque la vida aún no les ha enseñado a ser prudentes. ¿Vale? Entonces, ¿creéis que estos pensamientos pueden hacer referencia a algo actual? Algunos sí, otros no. Algunos sí y otros no. Vale, vamos a ver quién los ha dicho. Novedoso. Entonces, el primero lo ha dicho Sócrates en el siglo V a.C. El segundo, el que está corrompido hasta el alma, una inscripción en un templo de Egipto, 3000 años antes de Cristo. Y el último lo ha dicho Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. Entonces, nos podía parecer actual y fíjate el tiempo que tiene. A mí te digo que desde luego los griegos y los egipcios cayeron. Vale, que puede ser. Pero se suele ver la adolescencia como una etapa, o cada vez que se vive, el padre puede pensar: esta etapa es súper complicada, o es, no me había pasado esto antes, o esto no se vivía en otros tiempos. ¿Os suena eso? Sí. ¿Vale? Lo solemos decir, pues hace bastante tiempo también se pensaba que ese momento o esa crisis era impensable. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí se puede. Sí se puede avanzar, sí se puede cambiar, y la adolescencia es una etapa, es limitada, tiene un fin. ¿Vale? Puede que sea el final de Europa. No. Tenemos fe de que no. Entonces, la palabra adolescente viene del latín adolescere, que significa crecer. La adolescencia es una etapa de crecimiento, lo tenemos súper claro. Ese niñito dejó de ser niño y ahora será un adulto. Hay una etapa de transición. Esa lengüita que estaba dentro de nosotros, pues va formando, va cogiendo vuelo, hasta que llega a volar por sí sola. Entonces tenemos que tener esa mirada reflexiva de que estamos formando una personita, una persona que va a formar un vuelo o va a emprender un vuelo, y nosotros queremos que a esa persona emprenda ese vuelo lo mejor posible, o que le vaya de la mejor forma posible. Y en ese proceso de crecer hay quiebres, hay dolor, hay sufrimiento, hay cambios y hay transformaciones inherentes a todos. Cambios en el adolescente, esto está bastante claro.
o sea, se sabe que hay cambios físicos, todos los que tenemos un adolescente han podido ver y sentir esos cambios a nivel físico, que son segregados a partir de todo el despliegue hormonal que hay, comienzan a cambiar. Psicológicos, sucede algo fundamental, el adolescente se pregunta quién es. Y para responder esa pregunta también se plantea quién he sido y hacia dónde voy. Entonces, es una etapa de interrogantes. Esas interrogantes no se tienen la respuesta. Esas interrogantes suceden a nivel inconsciente y a nivel consciente. Entonces, esa lucha bajo ese revuelo físico u hormonal, adelante, genera también cambios. Y a nivel social suceden también cambios. El grupo de referencia para el adolescente dejan de ser los padres. Y el grupo de referencia, o lo más importante para ellos socialmente, son sus amigos. Sus amigos, correcto. Ahora, desafíos para conectarnos con ellos. ¿Qué pasa que se nos dificulta conectarnos en ese adolescente? Dice la viñeta, ¿pero por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y nos graduamos del mismo. ¿Vale? Entonces a ese niño le dábamos órdenes, le decíamos afecto, él iba y lo hacía. Pero en la adolescencia ya no lo hace tampoco, porque ya comienza a cuestionarse quién soy, cuál es mi realidad, por qué me lo tiene que decir, y comienza a revelarse frente a él. Adelante. El principal desafío es que hay un cambio. Nosotros como padres tenemos cuando son pequeños, tenemos una relación vertical, es decir, yo digo las normas y tiene que ser así. ¿Vale? El bebé, le doy las pautas de comida, yo sé los horarios, a esta hora se tiene que dormir, cuando es pequeño se pierde los dientes, te llevo al partido, no te llevo, yo decido qué voy a hacer. Tiene que ser así una relación. O sea, esto es una relación de poder. ¿Quién tiene el poder cuando son pequeños? Mamá y papá. Y es así, tiene que ser así, ¿vale? Porque si no existe un poder de los padres, pues no sé, se acostarían a las 2 de la mañana viendo dibujos, nunca se cepillarían los dientes, sería un desastre total. Entonces hay una relación de poder. Y el desafío con el adolescente implica que eso que yo ordeno, eso que yo decía de forma abierta y el niño iba, lo hacía y se conducía, ya te comienza a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? No me apetece hacerlo y no quiero. Y ya comienza a enfrentarse, ya no entiende las normas, sino que él comienza a participar estableciendo un criterio. Entonces, el desafío es que eso que es vertical debe convertirse en cierta horizontalidad. Todos tenemos relaciones de poderes. Bueno, la relación de adultos entre padres debería haber una relación horizontal, es decir, que los dos, papá y mamá, tienen el mismo poder. Cuando trabajamos, sí que se mantiene alguna relación de verticalidad porque hay que respetar ciertos criterios, pero a nivel de adultos nos tratamos como una relación de horizontalidad. El conflicto con el adolescente viene a darse porque yo soy un adulto, yo mantengo mi criterio, yo valgo igual que tú, como decía la viñeta, ¿vale? Ese es el principal desafío. Como existe ese cambio en la verticalidad a la horizontalidad, hay una diferencia entre la comunicación. Es decir, ya lo que yo digo deja de valer y ya empiezan todos los cuestionamientos, porque tu palabra vale tanto como una ley. Existe una necesidad de privacidad y autonomía. Esto lo puedes ver. Yo creo que hay quienes de vuestros adolescentes les gusta pasar tiempo en su habitación. ¿A cuáles de ellos? Mucho, ¿verdad? En la habitación, para ellos es como su refugio, es como su cueva, es como su lugar seguro. En esa habitación, él mismo hace las normas y por eso le gusta estar allí. Luego, cuando se es adolescente, el que comienza a hacer la habitación de modo cueva, ya comienza a verse a partir de los 15, 16 años. Hasta los 15 no suele darse eso, porque está en ese proceso, sale más, el niño de 12 años, que aquí creo que tenemos más de 12 años, todavía está en ese proceso de dejar de ser niño, implica más interacciones contigo. Pero va a llegar un momento que él va a querer estar, o ella va a querer estar en su habitación porque ese es su lugar de refugio
su lugar de refugio por todas las luchas que estoy teniendo. Todas las luchas físicas, todas las luchas sociales y todas las luchas de poder. Porque en los pares, esa relación de poder, en su grupo de pares, en sus compañeros y amigos, también hay una relación de poder. Y en ese intercambio, el adolescente pasa por muchas situaciones, que él va a necesitar ese espacio de habitación. Cuando eso comience a suceder, es fundamental, cuando él salga de la habitación, yo por ejemplo con mi mayor, me puedo ver en la necesidad de preguntarle, ¿qué te falta de deberes? ¿Qué has hecho? ¿Lo llevas todo listo? Esa es mi primera necesidad cuando salgo de la habitación. Pero ese interrogatorio continuo implica, bueno, yo aquí me están contrariando lo que yo tengo que hacer y yo mejor me devuelvo. Entonces, cuando él sale de la habitación, es fundamental invitarle preguntas abiertas, ser cordial, no establecer ciertos criterios o ciertas demandas que vuelvan a ubicarlo en su lugar seguro. O sea, el adolescente tiene la tendencia a querer estar seguro, pero nosotros como padres tenemos que tener la sutileza, la mano izquierda, para hacerle ver, en la medida de lo posible, que nosotros somos su lugar seguro. Él va a tener esa rebeldía, pero nosotros seguimos siendo ese lugar seguro. ¿Vale? Conflictos comunes. Precisamente por la horizontalidad hay conflictos. En las reglas, pues yo empiezo a cuestionarlas. Las amistades también. Hay que tener cuidado de que, como he dicho, el grupo de pares es importante para ellos. Si nosotros cuestionamos a esos amigos, él se va a sentir cuestionado igual. Entonces, si hay alguna amistad que consideran de que puede o no ser beneficiosa, el atacarlo de forma directa no es la estrategia, ¿vale? Esas son las elecciones que él ha hecho y en función de esas elecciones tenemos que buscar la cercanía más directas para ellos, para en ese intercambio poder introducir ciertos cambios o ciertos criterios que tú quisieras que él tuviera. En cuanto a la salida, bueno, eso se ve mucho. Temas fallas, complicado, con mi mayor de 17 años. Bueno, yo no entiendo por qué las quedadas son a las 12 de la noche, pero no lo puedo comprender, pero pasa. Entonces, esa hora de llegada, esa negociación a qué hora tienes que llegar a casa, es bastante complicado en edades avanzadas porque se comienza en esa quedada, sucede muy tarde, entonces hay que negociar con ellos. Bueno, yo quiero esto. Por ejemplo, si yo digo, vas a estar a las 2 de la mañana, si papá y mamá nos ponemos muy firmes, a las 2 estás aquí, yo quiero, no sé, llegar a las 3 o a las 4, si yo digo firmemente 2 de la mañana y no hay nada más que hablar, ¿qué va a pasar? Si yo mantengo una firmeza de esa forma. ¿Que va a llegar a las 4 o que se va a sentir atacado? ¿Qué he dicho? Que va a haber un conflicto, que va a haber un es difícil conflicto. llegar a las 2, ¿no? A lo mejor incluso aunque quiera, ¿no? Eso. Se ha salido a las 12. Si ha salido a las 12 es complicado. Entonces, sea cual sea nuestro criterio, él tiene que participar en esa regla. ¿Vale? ¿Qué te parece a ti? O sea, me puede decir 4 de la mañana, mamá. 4 de la mañana me parece una exageración. Acércate un poco más a lo que yo te estoy pidiendo. Entonces, en ese proceso de que él interviene, yo intervengo, yo cedo y él cede, hay ganancia. ¿Vale? Y en ese caso de la salida, con respecto a todo, siempre hay que ceder, hay que saber escuchar. ¿Okay? Otro desafío. Ceder un poco. ¿Ah? Ceder un poco. Para que él también ceda. Claro, él cede y nosotros como padres cedemos. Pero también como en los niños, esa posibilidad de elegir, si él elige en esa negociación, elige, pero tú estás poniendo criterios llegan más pronto. En esa elección que él ha hecho, que está de algún modo supervisionada por mí, él al elegir se siente seguro porque, oye, lo he elegido yo, o sea, yo he participado en esto, entonces se siente cómodo, y si se siente cómodo, es capaz de cumplirlo. Y si lo cumple, pues todos estamos contentos. ¿Vale? Desafíos en la conexión con el adolescente. El tema móvil, pantallas, no es el tema de esto, pero hay que hablar. Porque es una barrera clara
de distancia emocional con nuestros hijos, el tema de usos de dispositivos móviles y ordenadores en general. Eso lo podemos ver ahora en restaurantes, en la vida, en el carro, bebés con móviles, con un iPad, viendo un vídeo de YouTube, ya se están viendo las consecuencias de esa sobreestimulación a luz, sonido y movimiento de forma extendida, todas las repercusiones que tienen las funciones ejecutivas. Pero eso que comenzó así, en la adolescencia, puede pasar. Que va a estar refugiado allí, refugiado en ese aparato, y su momento de estar en casa va a querer estar de ese modo. Por ejemplo, a mí me pasa que mi hijo no puede usar el móvil en el colegio. Cuando él llega a casa, obviamente saca el móvil, o desde que salió del cole saca el móvil, y él cuando llega a casa llega de esta forma, porque no ha visto el móvil en 8 horas y tiene que estar pendiente de lo que ha pasado allí, o ver un vídeo, o lo que sea. Entonces es una barrera clara, porque en esa barrera que yo quiero que llegue a casa y hablar con él, está en la pantalla de móvil. Hay un estudio muy interesante que os invito a que lo busquen. Es un estudio de infancia y adolescencia en entornos digitales hecho por la Fundación Save the Children en el año 2024, el año pasado, hace poco, en noviembre. Es un estudio bastante dramático en sus resultados, dramáticos e interesantes, porque se ve el impacto de los entornos digitales visto de diferentes aspectos, de los adolescentes que son los involucrados, de los padres que estamos del otro lado, y también de la parte educativa, de la parte sanitaria, de la parte policial, de instituciones policiales, por ejemplo, establecidos en el mundo digital. Ellos refieren esos 5 riesgos del uso de tecnologías. El primero es insultos y acosos en la red. Los adolescentes saben que en las redes están expuestos a ser objeto de alguna burla, de que se metan con él, hacer un tipo de scratch en internet. El adolescente lo sabe y los padres también lo saben y se preocupan por el impacto psicológico que eso pueda tener en sus hijos. Este estudio recomienda, no sé cómo está el tema de móviles en este foro, pero este estudio recomienda no dispositivos móviles, o sea, smartphones, hasta los 16 años. Es decir, que a los 16 años, mi hijo de 10 años, cuando estaba preparando esto justo, me ve hablando algo y me dice, ¿vas a decir que a mí me vas a dar el móvil cuando esté en bachiller? Y yo probablemente lo diga. A mi hijo mayor, que tiene ahora 17, le di el móvil a los 12 años, primero de la ESO, porque comienza con más libertad, las extraescolares, saber ubicarlo, tengo que contactar con él, esa necesidad de saber que estás, que ha llegado a casa a los 12 años, porque ya estás en primero de la ESO y empiezas de algún modo en cierta autonomía y en cierta independencia. Hoy por hoy lo tengo claro que el que tiene 10 se lo voy a dar a los 16 o 17. Lo tengo súper claro. Y si se lo tengo que dar antes, para ubicarlo le daré un teléfono analógico, que existe. Pasa que creemos que no existe, pero sí que existe. Un teléfono de llamar y poder. Yo tengo ahí, o sea, sería lo ideal, la teoría es genial y sería estupendo. Lo que pasa es que eso también condiciona muchísimo aislamiento social a los niños que no tienen móvil. Correcto. Y yo lo digo porque no es que le diese pronto ya a mi hija el teléfono, o sea, digo con 14, creo que fue, hasta entonces no tenía ningún grupo de amigos. Claro, hay situaciones particulares. Entonces, claro, la idea, la teoría está genial, pero la práctica... Llevado a la práctica, por ejemplo, yo con madres, abiertamente los hablo, las madres del grupo de mi niño de 10 años, que es un grupo, la verdad, que no suele pasar mucho, pero es la naturaleza y es una bendición tenerlo. O sea, se ha dado así, esa circunstancia solamente me pasa con ese curso, con el curso del mi hijo del medio, quinto de primaria. Hay un grupo de padres muy cohesionados, que nos identificamos muchos en valores, y somos como 9 o 10 implicados, y de algún modo yo estoy moviendo con ellos algunos acuerdos de, vamos a ponernos de acuerdo a establecer la introducción del móvil lo más lejos posible. Por ejemplo, una de ellas, que es muy cercana a mí, le dije, hace unos meses le dije, bueno, el teléfono fijo
de casa, mi hijo tiene teléfono fijo. O sea, en casa hay teléfono fijo que ahora se dejó de usar, pero eso existe. Y yo le digo, bueno, tú ves poniéndole el teléfono fijo porque si se tienen que quedar para ponerse de acuerdo, el teléfono fijo es una alternativa. Y hace poco me dijo Ruth, ya he pedido el teléfono fijo, tenemos el de quinto de primaria, que va a sexto, ya tengo el teléfono fijo pedido para que me lo vengan a instalar. Entonces pueden haber, o sea, es verdad que llevarlo a la práctica es complicado, pero si uno sostiene de forma firme una intención, o más o menos tienes esa convicción y esa certeza, te puede ayudar a retrasarlo un poco más. O si se va a introducir, claro, también depende de las particularidades, entiendo. Por ejemplo, mi hijo, el de 10, el de quinto de primaria, es muy futbolero, o sea, muy futbolero. Y su contacto social va a ir en relación a eso, que es algo que se va a mantener. Entonces, hacer deporte es otra situación importante a tener en cuenta con el adolescente. Siempre como norma, y esto me digo un poco del tema de las tecnologías, pero siempre como norma en cada curso, hacer una actividad deportiva está indicada. Hacer deporte tiene que ser una demanda médica, en el récipe médico tiene que estar, ir a hacer deporte. Entonces, el adolescente necesita esa descarga, necesita ese bienestar que provocan esas hormonas saludables al hacer un deporte. Además, y si es un deporte de equipo, pues mejor aún, porque en ese equipo hay contacto social, hay cohesión, hay identificación, pertenece a un grupo, si hay un partido, en ese partido pues luego quedamos. Entonces es fundamental el tema de actividades deportivas, siempre fomentar. Vale, entonces en cuanto a los riesgos, insultos y el acoso de la red, los adolescentes saben que pueden ser víctimas de un acoso en red y los padres prevén el riesgo de el impacto de ese insulto o de ese acoso pueda tener en sus hijos. Pornografía y violencia. Es lamentable ese estudio, decía la edad de inicio de estímulos pornográficos en España es, bueno, es desgarradora, incluso estaba en 12 años y ahora ha bajado a 8 años. Entonces es dramático. Los adolescentes saben reconocer que a través de redes sociales o a través de uso de dispositivos electrónicos pueden recibir esos estímulos y que pueden ser para ellos incómodos. Y los padres nos preocupamos por el impacto que eso pueda tener en su desarrollo. En cuanto al robo de datos y suplantación, ven que hay una igualdad allí. Tanto grupo de padres como grupo de adolescentes consideran que pueden ser víctimas de robo de datos y de suplantación de identidad a través de las redes y que también puedes hablar con una persona que no es esa realmente. Eso lo tiene claro, afortunadamente los adolescentes lo tienen bastante claro, quizás de tanta campaña que se ha hecho. Pérdida de privacidad. El adolescente se preocupa mucho quién le ve en redes. Y eso no sé si se han podido dar cuenta, bueno, yo con mi hijo mayor me he dado cuenta, que ponen los perfiles de Instagram privados. Y dentro del privado hay otro privado. Y todo está bloqueado y hay pocas imágenes, que luego lo entendí, hay pocas fotos subidas en el feed, sino publican más que todo son historias, porque esas historias a las 24 horas, o sea, los adolescentes han nacido de forma digital, son nativos digitales y para ellos la tecnología forma parte de sí. Pero nosotros como padres nos preocupamos y sabemos que lo que se deja en redes queda allí, se queda de forma perdurable y ese impacto de que lo que él esté dejando en una red ya no se puede quitar. Y el uso excesivo de dispositivos, también hay un signo de igualdad, tanto padres como grupo de adolescentes reconoce que el uso excesivo puede llevar a una adicción de entornos digitales. Hay ahora una serie que a propósito de la charla le pedí a mi marido que me dejase ver el fin de semana. Hay una serie que se llama ahora Adolescentes. Sí. Está en una situación, bueno, si no la han visto, invito a que la vean. Porque te ofrece como, es, digamos, una realidad un poco perturbadora para los padres. Te ves en un espejo muy dramático de una situación, pero, por ejemplo, pude entender por qué los adolescentes no, o casi la mayoría de ellos, no dejan fotos en el feed, sino que son historias por los comentarios que puede dejar en una red social. O sea, para un adolescente es tan vulnerable el tema social que hasta pertenecer a un grupo de WhatsApp implica una relevancia. Por ejemplo, decía una compañera profe también
en estos días de que su hija no estaba en el grupo de la clase, o sea, una de las niñas no estaba en el grupo de la clase, y cuando alguien la mete, o sea, la metió en el grupo, alguien comentó, ¿quién metió a esta persona? Ese comentario destruye a esa niña. Entonces, es algo bastante preocupante y alarmante para nosotros. El tema de entornos digitales tenemos que cuidarlo con mucha precaución. Este estudio también dice otros temas complicados. 60% de los adolescentes sabe sortear el control parental. Decimos, bueno, le doy el móvil pronto, pero lo cuido. Yo hice también lo mismo, yo lo cuidé. O sea, hubo mucho control parental, no sé si lo supo sortear o no. Y ahora tiene 17 años, va a cumplir 18, y leemos el cambio de ordenador y el sistema pedía un cambio de Android a Mac, y pedía, o sea, el control parental en cada página web, hasta en Classroom, le pedía un acceso. O sea, me llegaban claves a mí que lo tenían que autorizar. Y mi marido me dijo, bueno, va a cumplir 18, yo creo que podemos levantar esto, porque me va a estar pidiendo esto a cada momento. Y le digo, bueno, vamos a liberarlo, pero luego nos cuestionamos. ¿Será que fue prudente o no? Y ahora estamos en ese proceso. O sea, hemos llegado a un acuerdo, se lo hemos dicho a él, vamos a hacer el cambio porque el sistema de ordenador que te has puesto ahora lo pide así, pero aún me lo cuestiona. O sea, todo es revisable, todo es modificable y todo es que haya una armonía entre padres, que haya una conexión, que haya un fin mismo y que incluso el niño participe de eso. Solo el 25% de los adolescentes pide ayuda a sus padres si les acosan por redes sociales. Es decir, 1 de cada 4 va a decir si está pasando un sufrimiento por redes. Si ese adolescente nuestro está pasando por un sufrimiento, va a ser difícil conectar con él porque tú no sabes qué le pasa. Y eso que le pasa no te lo dice. Entonces, por lo tanto, el uso de dispositivos digitales es un riesgo para su bienestar y para mi conexión como padre. Y hay una relación causa-efecto. El uso de dispositivos tiene todos estos riesgos. Riesgos determinados por todos. Entonces hay que evitarlo y postergarlo. El estudio, como repito, como decía, recomienda solo dispositivos analógicos hasta los 16 años. Escuchar y negociar. Es en esta etapa, en esa horizontal. Sí, claro. Si en vez de una red social pasa ese rechazo entre los amigos, ¿cómo se gestiona? Porque una red social puedes limitarle. Los niños tienen móvil, lo tengo limitado el horario y tal, pero si ese rechazo ocurre en su círculo, bueno, allí claro, lo que has dicho del WhatsApp, eso pasa. Eso pasa. ¿Y ahí qué haces? Porque con red, vale, esto lo veo como, ¿sabes? Pero claro, pero ¿cómo en lo ese gestionamos caso, con ellos? O sea, que si pasa en la red, si esa persona no tiene móvil, no tiene esa necesidad de estar o no en un grupo, por ejemplo. Pero si pasa en la vida real, en Claro. una situación, problema, para modificarla hay que identificarla. Y está identificada. ¿Cómo les hablas? ¿Qué les dices? ¿Cómo haces para que no les afecte eso? Para que no les afecte, bueno, hay que intervenir con todos los involucrados. Con la persona que está recibiendo esa agresión, con la persona que la está efectuando, y hacer un análisis y todos de forma multidisciplinaria atender esa situación. O sea, la persona recibir ayuda para gestionar y canalizar. En ese caso, al estar víctima de eso o cualquier situación, somos seres biopsicosociales. Lo psicológico nos rige. O sea, lo psicológico implica qué estoy pensando. Todo lo que nos sucede implica una gestión o una elaboración de pensamientos. Entonces, es necesario atenderlo a él, ver psicológicamente qué está pasando, cuáles son las elaboraciones mentales que tengo, qué pensamiento me está generando una emoción y a través de allí identificarlo a él, fortalecerlo a él, dar fortalezas a él e intervenir con todas las partes. Sí, pero a nivel, por ejemplo, me he pasado con la nena que, porque encima es que están creciendo, es como que es débil no sé, su forma de pensar o... Entonces, fortalecerle a ella en concreto, porque a lo mejor a los restos tienes acceso. Claro, a ella. ¿Y cómo se fortalece a ella? Escuchándola. Exacto, a ella o a él escuchándola. Escuchar, y es que hay que escuchar no solo verbalmente, hay que escuchar con todo. Hay que escuchar en su postura, hay que escuchar en su tono de voz, hay que escuchar lo que hace, estar pendiente de esa actitud
Y si es capaz de reconocértelo, ahí hay reconocerlo y verbalizarlo, hay una parte del camino hecho, hay un reconocimiento. Y a través de esa interacción, ponerte de su lado, validarle sus emociones, hay que validarle lo que ella está sintiendo, porque lo está diciendo, nunca decir no es para tanto, por ejemplo, menoscabar o minimizar esa afección que ella está teniendo, no se puede hacer, y buscar la forma de ayudarla. O sea, tú como involucrarte con ella, qué podemos hacer, cómo lo podemos solucionar, acompañarla en esa situación. Y como adolescente, nuestros adolescentes siempre tienen varías. O sea, algunos son buenos en deporte, a nivel físico, otros son buenos afectivamente, como son de cariñosos, otros son buenos socialmente, otros son buenos a nivel intelectual. Y hay que fortalecer, o sea, saber cuáles son los puntos fuertes de mi adolescente y a través de allí fortalecerlo, porque ese fortalecimiento va a implicar un reflejo en las otras áreas y va a permitir fortalecerlo mejor. ¿Vale? En cuanto a escuchar, escuchar implica, eso es lo que he dicho, estar pendiente no solamente de lo que dice, sino de lo que hace, de todo. Y negociar, lo que he dicho, lo de las horas. Bueno, ¿quieren llegar a qué hora? 4 no me parece, yo cedo, tú cedas, que cuando él decide, en esa elección hay una satisfacción de su parte. Si lo tenemos satisfecho, lo tenemos contento. Y si lo tenemos contento, lo tenemos cerca de nosotros. Esta imagen la he puesto para que a veces se nos olvida que todos hemos sido adolescentes. Todos hemos pasado por ahí. Hemos sido pequeños, esa persona que se nos está formando en nuestra casita va a ser un adulto, que luego va a ser un papá, si Dios quiere, será un papá, o va a formarse y va a desarrollarse. Nosotros cuando vivimos con un adolescente se nos olvidan las etapas en las que hemos pasado. A mí, por ejemplo, me sucede, mi marido se le olvida lo que hizo el de adolescente cuando está discutiendo con el mío. Y yo a veces en privado se lo digo, bueno, tú recuerdas las batallas que tú le dabas a tu madre. Y ese cuestionamiento, cuando estamos en la figura del padre, se nos olvida muchas veces. Y tenemos que recordar primero si hubo rebeldías, qué pasó en esa adolescencia y si hubo sufrimiento. Si hubo sufrimiento, pues ese sufrimiento te permite empatizar más con él. Y saber de que es una etapa que tiene un límite. Que además de lo duro que pueda ser, eso finaliza. Eso finaliza porque la adolescencia tiene un fin. Ahora, ¿cómo conecto con él? ¿O cómo podemos hacer un puente para llegar a él con todos esos desafíos que él tiene encima? Pasar tiempo de calidad juntos, actividades compartidas, intereses comunes. Esto es fundamental. Conseguir alguna actividad que se pueda compartir, momentos a solas con mamá, a solas con papá, esos momentos hay que buscarlos. Y si no hay tiempo, metérselo en la agenda, a tomarme un helado con él. Si le gusta el senderismo, hago senderismo. Si le gusta bailar, me meto una clase con ella de baile y hacemos el baile o la zumba o lo que sea. Una actividad compartida implica una conexión. En ese disfrute y en esa relajación que implica, tú estás conectando con él. Mostrar interés por sus pasiones y sus amigos. Esto es fundamental, como socialmente para ellos es más importante sus amigos. Si nosotros mostráramos interés por ellos, ellos se van a sentir complacidos y como decir, mi madre está de mi lado, mi madre está en mi territorio porque comprende lo que yo quiero o lo valioso que son mis amigos para mí. Validar sus emociones y experiencias, lo que hemos dicho, nunca menoscabar lo que está sintiendo, nunca decir, bueno, no es para tanto, o no exageres. Si él está siendo capaz de reconocerlo, que hay muchas veces no, muchas veces le preguntas qué pasa y te dice nada, no me pasa nada, pero sí que pasa algo. Entonces si encima lo va a decir, en ese reconocimiento tenemos que validarlo y acompañarlo en ese proceso. Establecer límites claros y consistentes. Saber, o sea, el adolescente necesita, nosotros como padres tenemos dos funciones. Una función afectiva, ese adolescente necesita nuestro cariño, nuestro amor y sentirse que hay un adulto que se hace cargo, o sea, sentir, él debe sentir que somos cargo de él, es decir, que hay un adulto que se hace responsable por él. Y necesita una función educadora, y la función educadora es a través de los límites. O sea, tenemos que tener ese equilibrio perfecto
entre la función afectiva y la función educadora. Llevarlo a la práctica puede ser complicado, pero sí que se puede. Y utilizar el humor para conectar. El humor conecta, el humor relaja, el humor distrae de un momento tenso. Siempre hay alguno de los dos de la pareja que suele ser más humorista que otro, y ese que es humorista, aprovecharlo para ello, porque a través del humor se recrean. Unas pinceladas. Comunicar no es dar órdenes. A veces creemos que si damos una orden, ya yo me comuniqué con él, ya le dije lo que tenía que hacer. Pues esa orden para un adolescente la interpreta con esa verticalidad, y ante la entre una instrucción vertical, ellos no comulgan con ello. Entonces ellos necesitan involucrarse. Por ejemplo, está usando el móvil en el momento inadecuado, o son las 10 de la noche, y no ha dejado el móvil donde lo tiene que dejar y ya irse a la cama. Yo le puedo decir, suelta el móvil y te vas a la cama. Eso es una orden. Deja el móvil y te suelta y te vas ya. En esa instrucción hay un rechazo de él, pero yo puedo decirle, hijo, creo que ya es tarde, sabes lo importante que es dormir, vamos, deja el móvil, termina lo que estás haciendo y vete a la cama. O sea, que él no entienda una instrucción vertical y de orden y de autoridad, sino ese reconocimiento, si no, mañana vas a estar cansado, sabes lo que te cuesta levantarte, o sea, involucrarte con él en las explicaciones, en el tono afectivo, en que él ha sido partícipe de esas normas. O sea, lo tenemos claro de que a las 10 de la noche hay que soltar el móvil e irte a la cama y apagar los dispositivos. Implicar en esa instrucción que él lo comprenda, que hayan explicaciones y que él esté involucrado afectivamente o conectado contigo. Lo estás diciendo, pero de otra forma. Y un momento adecuado es que el adolescente no siempre quiere hablar. No siempre quiere hablar y ahí muchas veces puede pasar de que preguntan, ¿qué te pasa? Y él va a decir, nada, no pasa nada. Entonces en ese momento, si nosotros allí en ese nada intentamos forzar, perdemos, porque lo alejamos más, porque se va a poner más barrera y más a la defensiva. Hay veces, hay circunstancias que un malestar psicológico puede ser similar a un malestar físico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por ejemplo, a veces nos levantamos con, no sé, con cierto dolor de cabeza o cierto constipado o la voz cogida y luego se va solo. Es decir, el malestar psicológico a veces puede ser como el malestar físico, es decir, se va solo. Es decir, él llegó, pone una mala cara, se metió a su habitación y luego sale de risas cantando como si nada pasaba. Esa misma gestión que quizás él ni sabía que era lo que tenía, la gestionó solo. Entonces tampoco, sí que tenemos que estar pendientes de ellos en esa escucha activa, pero también sabemos de que por ese mismo bombardeo físico, psicológico y social que tienen, hay veces que ellos mismos gestionan sus situaciones y ni siquiera han identificado cuál es, pero ya lo han sanado. Tampoco podemos abusar de dejar en ver esto como, no, ya se le pasará. No es esa la idea, pero que hay circunstancias que suele pasar, o suele pasarse solo. Y esa cercanía o ese involucrarte con él se da a través de conversaciones triviales. Es decir, pocas veces va a pasar que él te va a llegar y te va a decir, mamá, te tengo que contar algo súper importante que me pasó. Puede pasar, pero no es lo común. Él se va a sentir cercano a ti en la medida que haya más conversaciones, no del problema, o no de una situación problema, sino conversaciones en general, de las noticias, del deporte, de la música, de esta canción. Entre más interacciones haya con respecto a cosas triviales, más cercanía lo vamos a tener. Así, como padres a veces recurrimos solamente a hablar de sermones o a hablar de lo importante, y creemos que esa es nuestra función, pero no. La cercanía y la conexión emocional está en lo trivial, en lo del día a día, en lo que se monta en el coche, en lo que hablamos en el supermercado. Es allí donde conectamos con ellos. Porque si él allí es capaz, y es en la ruta de senderismo que hicimos, es en el camino a la clase de baile o es en el camino al gimnasio, que él te está contando de cualquier cosa, es allí, en esa conversación trivial, es que va a pasar de una cosa a otra.
Y con respecto a lo del momento adecuado, hay veces que nosotros preguntamos ¿qué te pasa? Pero ese momento adecuado para él no es. Y también puede pasar al revés, que él te llega a ti a soltarte la bomba. A mí me pasa, por ejemplo, mi hijo mayor es preciso para identificar mi momento más agobiado para contarme lo que me está pasando. Y en la hora loca de los más pequeños, viene y me lo suelta. Estoy en la cena o lo que sea, y él allí me suelta. Si yo detengo ese momento allí, le digo hablamos después, porque ahora estoy ocupada, ya eso lo perdí. O sea, lo que me iba a decir allí no me lo va a decir. O sea, yo tengo que, como papá, saber si él ha encontrado ese momento. Yo hago lo que sea, apago aquí, pongo el fuego aquí, o sigo. También a veces, si me ha llegado, y estoy ahí con la tortilla, yo sigo con la tortilla mal, porque ese momento para él ha sido bueno para hablar, y yo sigo en lo que estoy haciendo. ¿Vale? Nosotros a veces tenemos un momento adecuado, y ellos también tienen otro, pero tenemos que respetar, en este caso, es el de ellos. Mensajes positivos, realistas y oportunos. Hay un psicólogo que me encanta mucho, que se llama Arun Masukani, es hindú, y él dice que hay una regla, y creo firmemente en esa regla, que por una crítica o un comentario negativo a nuestro hijo, deben haber 5 positivos. Eso puede ser complicado, pero es así. Si a tu adolescente tú le bombardeas en las cosas negativas, en sus fallos, y en su trafallo, y en el otro, ahí no hay cercanía, ahí no hay conexión, ahí no hay cambio, ahí no hay nada. La otra cara es ver esos 5 mensajes positivos, tampoco nos los podemos inventar. Esos 5 mensajes positivos no podemos decir que tú eres bonito, tú eres lindo, tampoco. O sea, tienen que ser mensajes que de verdad vayan con sus valías, por ejemplo, que de verdad vayan con su naturaleza humana, que de verdad vayan con su bondad, y que como padres seamos auténticos en reconocer lo positivo de ellos, o en cómo trabajamos. Porque ellos también esa falta de autenticidad la identifican, y si tu hijo ve que no eres auténtico, pierdes conexión. O sea, ese bombardeo de que queremos decirle cosas, saber una cosa, tratar una cosa a la vez, y ya luego te vas a ver. No sé cómo vamos de tiempo, María. Vale. Tiempo de calidad. ¿Cómo hacer para conectar? Pongo la imagen de comida, porque para mí este es el momento perfecto. A ver, sí, el senderismo, las actividades, eso hay que hacerlo, en los momentos familiares de un sábado y de un domingo. Pero comemos todos los días. Comer es una necesidad biológica. Necesitamos materia orgánica y energía. Entonces tenemos que unir eso biológico con algo psicológico. Tenemos que sentarnos en la mesa, en la medida de lo posible, todos los días por lo menos una comida, en el desayuno o en la cena. Generalmente la comida ellos están en el colegio, pero hay que sentarse todos en la mesa y a la vez. Al hacerlo de ese modo unimos una función biológica con una psicológica, y hay una identificación con mi núcleo familiar, y hay un debate que se genera allí en la mesa, que va a implicar esas conversaciones triviales, que va a implicar que esté conectado conmigo. Es fundamental. Yo, por ejemplo, la mayoría de las veces cenamos en la cocina, y en la cocina tengo un calendario de su horario de clases. Y siempre estamos comiendo, cuando no hay un relato que hacer, yo me voy al calendario. Hoy hiciste en mates, al pequeño, sobre todo con los 2 pequeños, ya el mayor, ya se ríe de mí cuando yo le digo el adolescente mayor, pero él está allí y está participando. Y en estos días me pareció un debate muy interesante. Los 3 son muy diferentes, parecen, bueno, cada quien súper diferente. Y le pregunto a mi pequeño, que está en primero de primaria, ¿cómo te fue la asignatura? Y ha dicho, bueno, bien, hice un examen otra vez y esta vez sí lo aprobé. Y el del medio, que es súper estricto, porque lo aprobé porque había tenido un suspenso. Y el del medio, que es súper estricto, súper cuadriculado, es sobresaliente, saltó de la mesa. Mamá, ¿cómo puedes permitir esto? ¿Cómo Andrés va a suspender un examen? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no te diste cuenta? ¿Por qué no lo dijiste? Y ahí se ve en la interacción. O sea, para Santiago fue como algo terrible que su hijo, que su hermano hubiese suspendido el examen. Claro, y el mayor, que tenemos nuestra lucha académica, se reía de todo. Parecía súper gracioso que el otro se esté preocupando por un suspenso en primero de primaria. Y el pequeño le decía, pero Santi, relájate, si yo lo volví a hacer y no pasa nada.
Y Santiago le reclamaba, pero ¿por qué no se lo contaste a mamá? O sea, lo tenías que contar. Y Andrés dice, ese día mamá no preguntó lo del calendario. Entonces, en ese debate, en esa interacción, cada quien luce su personalidad, vemos otras cosas y establecemos esos nexos y esos vínculos que necesitamos para esa cohesión. También con el adolescente resulta mucho en la mesa hablar de cotilleos. Les encanta hablar de cotilleos. Cotilleos o de la farándula, o cotilleos de clase, o amoríos de clase, quién está con tal, le gusta tal, le han terminado. O por ejemplo el tema de fallas, siempre surgía, ¿no? Me vi con esta persona y estaba tal, y en eso todos participamos y a todos nos gusta ese tipo de interacciones y le vamos dando vueltas y en ese darle vueltas cohesionamos y hacemos ese tiempo de calidad que nos permite en esas conversaciones triviales el adolescente tenerlo cerca para contarte lo que verdaderamente le aqueja o es importante para él. Acompañar, he puesto como clave, porque así como por ejemplo hay veces que no quiere hablar y sabemos que le está pasando algo, podemos hacerle ver de que estamos allí. Por ejemplo, podemos entrar, él entra en su habitación o no quiere salir, yo puedo entrar y decirle, voy a hacerte tu sándwich preferido. Le hago el sándwich preferido, le pongo la mano en el hombro o lo toco de algún modo. Entonces hay un tipo de caricia, así como hacemos cuando alguien está enfermo, necesita un cuidado. Si yo tengo un padecimiento emocional, yo también necesito que me cuiden. A lo mejor no quiero hablar de ello, pero sí necesito un mimo o sí necesito una caricia. Entonces darle ese apoyo y dar sermones. A mí, por ejemplo, en mi casa, a mí es la que me encanta dar los sermones, debo reconocerlo, y mi marido siempre está por detrás y me hace así, o sea, como que para, me hace así, tijera, y yo cuando empiezo con Víctor, con el mayor, o sea, decirle las cosas concretas y en lo concreto lo que quiero de él y la parte afectiva, que él entienda de que estamos los dos caminando en el mismo propósito. Yo quiero lo mejor de él, o sea, cada uno como padre quiere lo mejor para sus hijos. Eso es lo que él tiene que sentir y de la misma forma establecer límites, establecer nuestra autoridad, ese equilibrio perfecto entre la función educadora y la función afectiva, tratando de evitar sermones, porque ellos dentro de las palabras se pierden mucho. Entonces, ir a lo concreto. Autonomía lo tenemos bastante dicho, creo que la anterior escuela para padres fue de eso, de autonomía. Cuando el adolescente hace cosas, colabora con la gestión familiar o forma parte de esa gestión familiar, el hecho de hacer esa autonomía facilita o ayuda a su autoestima. Si yo hago esto, esto me define, esto me determina y favorece mi autoestima. Si tenemos adolescentes fortalecidos en autoestima, que nos lo da la autonomía, ellos se pueden encargar de muchas cosas cuando son adolescentes, de sacar y meter lavavajillas, de sacar la basura, acompañar al hermano, sacar a la mascota. Hay un sinfín de cosas que pueden hacer. Esas normas deben estar claras, establecidas, y también para conectarnos emocionalmente con ellos, evitar ese recordatorio constante de esas normas. A veces, por ejemplo, sale de la habitación, le recuerdas lo que tienes que hacer, error. Él ya sabe lo que tiene que hacer y sabe cuáles son las consecuencias, sabe qué es lo que le toca, sabe qué es lo que le corresponde. Y tiene que haber coherencia. Ellos se fijan no tanto en lo que le decimos, sino en lo que hacemos. Si yo le digo a las 10 de la noche, no puedes tener el móvil en la habitación, yo como padre no lo puedo tener en la habitación, porque no hay coherencia de ello. Y esa es la verdadera lección, que ellos te vean a ti ser partícipes de ese cambio. Si yo es la hora de la cena y yo a la hora de la cena pues estoy en otra cosa, quiero adelantar la gestión de la cocina, quede bien para ya luego el momento de la cama ya eso esté hecho, ¿no? Yo tengo que también estar allí, cenando y acompañando. Entonces la coherencia es fundamental. Eso que yo digo, si queremos que lea por la noche y nosotros no leemos, entonces no le puedes pedir algo que tú no estás haciendo. Vale, para finalizar, nivel de acción. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora con esto, esas pinceladas que han recibido? Primero es información. Yo
Yo quisiera que cada uno se llevara la información precisa que ha podido captar. Y esa información es un poder. La información es un poder de conocimiento. Saber algo implica una acción de cambio, reconocer algo. Y motivación, todos los que están aquí quieren algo diferente. Quieren algo y están involucrados en conectar emocionalmente con sus hijos. Un cambio llama otro cambio. Si yo adopto un cambio diferente con mi hijo, él sí o sí, por ejemplo, si yo decido no alzar la voz más en casa, o no alzarle más la voz a él, o no dar órdenes, sino asumir un cambio en ese criterio de comunicación, él de modo inconsciente o consciente se va a tener que acoplar a esa nueva madre que me está diciendo las cosas de un modo diferente. Si yo incorporo un cambio positivo, mi hijo sí o sí va a adaptarse a ese nuevo cambio. Como es positivo, va a generar un beneficio. Y hay que hacer un acompañamiento. Como la imagen inicial de esa mariposa que va a coger su vuelo, entender que como padres estamos acompañando en ese proceso de crecimiento. Queremos lo mejor para él y debemos acompañarlo y que lo